Jesús. Que el Señor le bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga mucho más. Estamos gozosos un día más en la casa del Señor. Entre pruebas, tribulaciones, aflicciones, aquí estamos. Para la gloria y la honra del Señor. Y yo me gozo, ¿verdad? Porque al ver lo que Dios ha hecho en esta casa y seguirá haciendo. El Señor es bueno y sabemos que todo lo que sucede en nuestras vidas es con un propósito. Y el Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el Señor no hay casualidades. Cuando mi esposo empieza a ministrar la palabra del Señor en la lectura de la palabra al principio, cuando él me dijo el viernes que el pastor lo había llamado, él me dijo, estoy considerando una lectura y quería saber si tú me puedes ayudar o darle un consejo o algo. Yo le dije, yo prefiero que no. Y él me dijo, ¿qué tú vas a estar ministrando? Yo le dije, no te quiero decir porque quiero que sea que el Espíritu sea quien te dirija. Y el Señor así lo hizo, porque ustedes lo van a ver luego. El Señor es maravilloso y Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Dios tiene cuidado de ti. No importa lo que tú estés pasando. No importa tus luchas, Dios la conoce. Y en los cánticos, en la palabra al principio, Dios ha estado ministrando nuestras vidas. Y no nos podemos cansar en este camino, porque dice la palabra del Señor que esto es para los que terminan la carrera, no el que empieza. Dice, el reino de Dios se hace violento, se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. Y no podemos empezar la carrera y no terminarla. Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno y hemos visto las almas salvarse aquí en este lugar. Hemos visto cómo Dios se manifiesta y se glorifica en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo Dios nos va haciendo crecer en el caminar con Cristo y hacer maravillas en nuestras vidas, aunque llegue un momento, como dijo el pastor, llega un momento en nuestras vidas que van a haber momentos de aflicción, porque la palabra lo dice que lo va a haber, pero Dios está ahí y todo sucede con un propósito. Amén. Y nosotros vemos cómo las vidas se salvan, cómo la gente aceptan el llamado del Señor y vemos las almas bautizarse y glorificar el nombre del Señor. Y aquí nosotros estamos, pero también tenemos problemas. Nosotros nos gozamos en el Señor y al principio cuando nos convertimos nosotros le pedimos al Señor que haga esto, que haga el otro y rápidamente Dios contesta. Pero hay momentos ya cuando nosotros crecemos y estamos maduros en la palabra, el Señor nos pasa por momentos difíciles y como dijo el pastor hace un momentito, que Él llama nuestra atención. Él llama nuestra atención y así como lo hizo con Moisés, en el principio allí cuando él encontró en la zarza ardiente, él le dijo, Moisés, Moisés. Y él entonces se acerca y ve que no se cesa la llama. Y él se acerca al Señor y él le dice, espérate, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Dios llamó su atención y él fue, aceptó. Y Dios entonces lo usa, ¿verdad?, para libertar el pueblo de Dios. Y pasó pruebas, pasó tribulaciones, pasó mucha persecución, pero Dios lo usó. Amén. Yo quiero que vayan conmigo en esta mañana, en esta tarde preciosa, hermosa que el Señor nos ha permitido llegar a su casa para adorar y glorificar su nombre. Quiero que entiendan que en el momento donde tú te encuentras ahora mismito, no es el final. No es el final y Dios va a completar la obra en cada uno de nosotros que Él empezó, pero es necesario. Es necesario pasar lo que estamos pasando siempre y cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor y siguiendo sus caminos. Amén. Quiero que busquen conmigo 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y mi esposo leyó capítulo 5. Y ese capítulo 5, él hablaba de que nuestra casa celestial
la que está esperándonos a nosotros, no se comparan, ¿verdad?, con lo que estamos pasando ahora, y Pablo lo refiere muchas veces. En el capítulo 8, 18, él dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria. Gloria, ¿saben lo que es gloria? Y hemos experimentado un poquito de gloria mientras nos adoramos al Señor, pero ustedes se imaginan no tener dolor. A los que sufren con dolor, Yadira, Luz, aquellas que tienen dolor en su cuerpo que no pueden levantarse a veces. Ustedes se imaginan ese día cuando ustedes no tendrán más dolor, más preocupación, no habrá enfermedad. James, there will be no sickness up in heaven. Do you believe that? Tenemos que creer que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, pero lo que empezamos ahora no nos podemos detener. Lo que está preparado para nosotros es glorioso. Así es que permanezcamos, ¿verdad?, en este camino que nos ha tocado vivir. Y quiero leerle en el capítulo 4, versículos 7 al 18, y la palabra del Señor se lee: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo, amén, dice amén, gloria al Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando vosotros las cosas que no se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, bendecimos, exaltamos, Señor, aún a tu nombre, Dios amado. Te damos gracias, Dios mío, por lo que tú has hecho hasta este momento en este lugar, Señor. Y lo que seguirás haciendo, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. En este día y por los días siguientes, Señor, que vienen, Padre. Te doy gracias, Dios mío, por esta tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos ministra, Señor, y nos ayuda, Señor, en nuestra aflicción, Señor, nos dan esperanza, Dios amado, para esperar en ti, Señor, porque sabemos, Señor, cuando llegamos a ti, Señor, recibimos el Espíritu Santo tuyo, Señor, que nos guiarás a toda verdad y a toda justicia, nos empoderará, Señor, para llevar el Evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre, por lo cual yo te pido, Dios, que tú, Señor, nos des, Señor, la fortaleza, Dios, que nos dé la fortaleza que necesitamos, Dios, para seguir este camino, Señor, que sabemos que a veces se hace difícil.
Te pido, Dios mío, que esta palabra en este día, Señor, haga raíces en nuestro corazón, Señor. Que podamos, Señor, seguir esperando en ti, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en ti, Padre amado. Te pido, Dios mío, que tú me uses, Señor, en esta hora. Que seas tú tomando el control, Señor, el dominio, Dios, de mis pensamientos, de mi corazón, Señor, de mis palabras, Señor, que salen de mi boca, Dios. Pidiéndote, Dios, que seas tú ministrando los corazones, Señor, porque solo tú conoces cada necesidad, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor, cada prueba, cada lucha, Señor, y cada, Señor, aflicción que nos toca vivir, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos da la esperanza, Dios amado. Nos da la fuerza, Señor. Por eso tú dices, Padre, fortaleceos en el Señor siempre. Fortalecémonos, Señor, en ti, Padre amado, para cuando llegue ese momento, como dijo Pablo, vístanse de la armadura de Dios, para que puedan permanecer firmes y estén firmes en el día malo. Señor, te pedimos, Dios, que tú ministres nuestras vidas, Señor, ministra nuestro corazón en este momento, Dios. Yo me encargaré, Señor, de siempre darte a ti toda honra y toda gloria, porque solo tú la mereces, Señor. En el dulce nombre de Jesús, yo te doy gracias y te lo pido, Dios. Amén y amén. Iglesia, pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Como ya pueden ver en la pantalla, el tema de este mensaje, esta palabra que el Señor me ha dado, viviendo por la fe. Gloria al Señor. Viviendo por la fe, como ya había dicho antes, solamente a través de nuestra fe. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, cuando nosotros pusimos nuestra confianza en el Señor, así como decía mi esposo, yo me transporté aquel día cuando yo recibí al Señor en esta casa. Amén. 12 años atrás. Y hacen 11 años que me bauticé. Y le doy gracias y le doy honra y gloria al Señor, porque yo también en un momento estuve bien desesperada, bien atribulada, bien triste, bien desesperada en un momento de mi vida. Pero cuando mi esposo dijo, cuando nosotros recibimos al Señor y después de haber aceptado al Señor, nosotros estábamos como en el aire porque recibimos al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros confesamos al Señor en nuestro corazón y cuando nosotros aceptamos el Señor en nuestro corazón, Él empieza a dirigir nuestras vidas y empezamos a vivir por la fe. Aunque nosotros en ese momento no entendemos en total la palabra del Señor, porque no hemos conocido la palabra del Señor, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Él empieza a quitar aquellos que fue difícil para ti dejar en el mundo. Nosotros no entendemos cómo sucede, pero Dios va obrando en tu corazón. Mientras tú le dices, Señor, quítame esto porque esto no es lo que te agrada, entiendo, por lo que he escuchado predicar, por lo que he escuchado de tu palabra, aunque no te conozco íntimamente, todavía, Señor, he escuchado que a ti esto no te agrada. Nosotros empezamos poco a poco a entregarle las cosas al Señor y el Señor va obrando en nuestras vidas. Así conforme nosotros le vamos entregando esas pruebas y esas debilidades que nosotros cuando llegamos al camino del Señor tenemos. Y cuando tú vienes a ver, ya el Señor la quitó, y cuando viene la tentación, ya tú te mantienes firme porque tú reconoces, y el Espíritu Santo entonces te redarguye y te dice, no, ya tú oraste y me pediste que te ayudara en esto, ahora apártate de ello. Y dice la palabra del Señor que nosotros nos tenemos que someter a Dios, resistir al diablo, y Él tendrá que huir de nosotros. Solamente si nos sometemos a Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a limpiarnos, empieza a sacar todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Pero vemos como Pablo al principio de este versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro. El tesoro, ¿qué tesoro? El Evangelio. La poderosa palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, depositado en nuestros cuerpos mortales, imperfectos, vasos de barro. Como el pastor ahorita mostraba, ese vasito se puede romper, pero ahí Dios depositó el Espíritu Santo de Él. Ahí está depositado, ahí está depositado el Espíritu Santo de Dios para hacer cosas maravillosas en Él. Amén.
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él en el capítulo 4 al principio, él decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el versículo 5, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Somos siervos, solamente somos instrumentos útiles en la mano del Señor, pero somos siervos y todo lo que tenemos no es de nosotros, porque todas las cosas son de Él, para Él y por Él. ¿Verdad, Wanda Liz? Es uno de tus favoritos. Gloria al Señor. Porque nosotros tenemos que entender que todo proviene de Dios y va para Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. La gloria no es de nosotros. Pero con esto dicho, cuando nosotros aceptamos al Señor, somos justificados por la fe. La fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entrada entonces a la gracia de Dios. Gloria al Señor. A la gracia de Dios, la cual no merecíamos, sino que Dios nos la dio cuando pusimos nuestra confianza en Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vivimos por fe. Gloria al Señor. El profeta Habacuc lo dijo en el capítulo 2, versículo 4, que el justo por la fe vivirá. Y Pablo en 3 de su carta también, en Romanos 1:17, para los que toman nota, Romanos 1:17 dijo lo mismo, en Gálatas 3:11 dijo lo mismo, y en Hebreos 10:38 dijo, el justo solamente por la fe vivirá. Y nosotros tenemos que entender entonces qué es la fe. ¿Cómo nosotros podemos vivir si vamos a vivir por la fe? Nosotros entendemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros no podemos agradar al Señor si no tenemos fe. Hebreos 11:6 los dice. Lo voy a leer. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y sabemos que esta fe va aumentando mientras nosotros vamos creciendo en el Señor y en la palabra del Señor, porque nosotros sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros sabemos que cuando venimos al Señor, como dije, no tenemos fe, pero ahora aceptamos por gracia y por poner nuestra fe en Jesucristo, ahora aceptamos al Señor y esa fe ya está en nosotros porque dice que el Señor es que la da. En Romanos 12:3 dice, Él dio a cada uno una medida de fe, a cada uno de nosotros. Entonces ya tenemos la fe cuando fue depositado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora tenemos que hacer que eso crezca. ¿Y cómo va a crecer? Cuando empezamos a conocer la palabra. Y ahí entonces permanecemos firmes en Él, porque ya la palabra, nosotros sabemos que la palabra permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces tenemos que empezar a estudiar la palabra. Johan siempre nos exhorta que estudiemos la palabra. Y algunos aprendemos muy lento, otros un poquito más rápido y otros aprendemos rápido, pero el Señor es que nos va dando ese entendimiento. Si nosotros le pedimos a Él sabiduría y le pedimos que nos llene de su gracia, de su poder, de la palabra del Señor y que nos puedas dar esa revelación de su palabra, porque nosotros cuántas veces hemos leído la palabra y la hemos leído 10,000 veces, pero ese día cuando leí esta palabra y este versículo hizo algo bien especial en mí. Y esa es la rema de la palabra, y esa palabra que es tan poderosa entonces viene a dar entendimiento a nuestro corazón para que entonces nosotros podamos obrar en ella y ponerla por práctica. Porque ¿qué te vale conocerte toda la palabra y no vivirla? Sabemos que no hace nada. No hace nada en nuestra vida, no hace ningún efecto, solamente tiene sabiduría humana porque estudias Biblia, pero no la aplicas, entonces no va a hacer ningún efecto en tu vida y mucho menos en los que te siguen. Porque si tú no vives la palabra, entonces yo no puedo seguirte porque veo que tú estás siendo contrario a lo que tú estás diciendo. Tenemos que vivir la palabra para que entonces esa palabra haga efecto en aquellos que se acercan a ti.
Amén. Gloria a Jesús. Entonces, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dijo Pablo aquí, viendo las cosas que se ven, no las que no se ven. Nosotros entendemos que eso es la fe. Yo no puedo decir que yo tengo fe porque yo tengo dinero y voy a comprar esa casa, porque ya eso no es fe, porque yo tengo el dinero para comprarla. Pero cuando yo confío en Dios y Dios me ha dado una palabra y una promesa que me lo va a dar, yo no viendo ninguna posibilidad humana para conseguirlo, entonces eso es fe, porque yo estoy creyendo lo que yo no estoy viendo. Estamos viviendo por la fe. Viviendo por la fe. La definición de fe en el diccionario encontré que es la creencia en, o devoción a, o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. No tiene lógica. Eso es fe. Gloria al Señor. Es la seguridad, la confianza, la confirmación, la realidad, la esencia, la base de sustentación de lo que se espera. Es decir, el fundamento que sustenta lo que se espera. Es la fe, entonces, la convicción de lo que no se ve. Y esta fe nos convence de que lo que no vemos. Esa fe es la que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Que nosotros podamos crecer en esa fe, creer en Dios, y lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y dice la palabra del Señor que conforme a tu fe será hecho. ¿Por qué? Porque lo que tú crees, Dios lo hará. Gloria al Señor, conforme a su voluntad, no es para nuestro propio deleite, si es para glorificar el nombre del Señor. ¿Dónde entonces viene la fe? Nosotros entendemos ya que la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios según Romanos 10:17. Pero dice en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos. Yo me sé algunos de los preferidos de mis hermanos, y este es uno de los de Juan. Gloria al Señor. Juan Cartagena dice, porque por gracia, no dice él, sino que es una de las palabras que él se goza, porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. No es de nosotros. Esto vino de Dios. Es un don de Dios. Un don inmerecido de Dios. La fe viene de Dios y es un regalo de Él. Gloria al Señor. Nuestra fe no es solo en Cristo. No solamente decir esto es, voy a tener fe en Cristo, sino que también es de Él. Según Romanos 12:2, que dice que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero la fe es de Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, mi esposo la leyó, y esta palabra dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Otra vez, la palabra nos recuerda que tenemos que vivir por fe y no por lo que vemos. Porque es fácil creer cuando todo es posible, pero cuando tú ves que algo no es posible, entonces eso es creer lo que no vemos. Gloria al Señor. Entonces, por la fe que podremos vencer el sistema que gobierna a este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. Cuando tú no crees que eso es posible, tu fe lo hará posible. Tu fe en Dios, siempre y cuando sea para glorificar al Dios, no es para tú hacerle daño porque tú crees que tú vas a hacer algo para hacerle daño a alguien. Eso no es fe, porque estás desviando la palabra que es fe, que es del Señor. Amén. Esto es la que vence al mundo. Pero ahora nuestra fe será probada. Y esto es para fortalecernos y para que crezcamos en la paciencia. Y esto es para que permitamos que Dios haga la obra completa en nosotros. Según Santiago 1:2, si lo podemos buscar.
Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Gloria al Señor. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él sabía que íbamos a encontrarnos en pruebas. Pero bienaventurado eres que estás en la prueba. Gloria al Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos en Dios y cabales, sin que os falte nada, ninguna cosa alguna. Solamente por esta fe que nosotros ponemos en Dios y estas pruebas que Dios va a traer, si nosotros permanecemos firmes en la fe, entonces podremos soportar estas pruebas. Y la tentación llegará a tu vida. Y hay tres cosas que el enemigo, porque sabemos que Dios no tienta a nadie, eso lo tenemos claro. El enemigo es el tentador y es el que vino a robar, a matar y a destruir. Ahora, la tentación, y sabemos que la tentación viene con la inmoralidad sexual, es una de las tentaciones del enemigo, en el poder, en lo que tú quieres obtener porque tú quieres ser reconocido, posición, pero también con el dinero. Si a ti te hace falta dinero, el enemigo te va a tentar. Y esas tentaciones tú tienes que entonces permanecer firme en el Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Él no te puede tentar si tú permaneces firme, si tú te mantienes firme en el Señor, si tú te sometes a Dios. Pero si tú caes en estas tres tentaciones, entonces el enemigo no te va a atacar. Pero si tú resistes y sobrelleva estas pruebas, estas tentaciones de Satanás, entonces vendrán los ataques. Y aquí es que viene. Nosotros vamos a ser atacados porque nosotros hemos puesto nuestra mirada en el Señor Jesús. Y estas son las pruebas que llegan a nuestras vidas, pero tenemos que permanecer firmes porque la promesa del Señor se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y esto solamente es temporal. Como Él dijo, es una leve tribulación y es momentánea. Es leve, light, bien liviana y es temporera. Pero la gloria venidera de nosotros la tendremos en el cielo. Amén. Las pruebas nos van a ayudar a crecer. El Señor mismo nos dijo que íbamos a enfrentar dificultades y tribulaciones, aflicciones. Él nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando ya Él se estaba despidiendo. Y Él decía, en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él había dicho unas cosas a los discípulos para que ellos tuvieran paz, porque llegarían esas aflicciones a su vida, pero Él dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo ya por ustedes y por eso nosotros somos más que vencedores, por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria al Señor. Sin embargo, no podemos permitir que estos problemas, las presiones o las dificultades que trae la vida nos lleven a dudar del poder de Dios, su bondad y su misericordia para cada uno de nosotros. Él está a la puerta y llama. Si tú le abres, Él entrará. Permítele al Señor obrar en tu vida. Gloria al Señor. La única forma de mantener nuestra perspectiva correcta acerca de Dios y sus planes es por medio de la fe en Él. Viviendo por la fe. De esta forma podremos enfrentar de forma triunfante todos los acontecimientos que llegan a nuestras vidas. Y Pablo nos sirve de ejemplo. Y él dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. Y él aquí en este capítulo, él dice que él está llevando las marcas de Jesucristo en su cuerpo. Nosotros tenemos que llevar en nuestros cuerpos mortales también la muerte de Jesucristo. Gloria al Señor. Pablo les escribe a la iglesia de Corintio de forma clara y contundente. En las cartas de Pablo encontramos algunas palabras de aliento. Algunas palabras de aliento, pero la mayoría son para corregir a la iglesia.
Porque a pesar de que habían sido salvados, ellos habían aceptado al Señor en su corazón, era una iglesia problemática, ¿verdad? Entendemos eso, y por todo lo que hemos aprendido de nuestro hermano Johan en las cartas de Pablo, entendemos que había mucha inmoralidad sexual, habían abusos en los dones, abusos en la cena del Señor, había muchas divisiones, había mucha corrección de parte de Pablo, y aún le dijo, échenselo a Satanás. Algunos, él tuvo que ser bien fuerte porque estaban bien descontrolados, y ahí sabemos que hasta él le dijo a las mujeres, no hablen en la iglesia, cállense ustedes y hablen en su casa y pregúntenle en su casa a su marido. Había mucha corrección porque había mucho abuso y mucha inmoralidad y todas esas cosas. Entonces Pablo, cuando llega a este capítulo, al capítulo, segunda de Corintios, él entonces empieza pretende a darle aliento a esta iglesia que estaba pasando por tantos problemas y se encontraba en desaliento, en desánimo, ¿verdad? Y el mismo Pablo, ¿verdad? Estaba experimentando un tiempo de tristeza en su vida, porque sabemos que él fue humano. Pero el Señor Jesús le mandó a decir, le dijo a Cornelio, no me acuerdo quién fue, cuando él le dijo que fuera donde Pablo, porque él le iba a mostrar a él lo que él tenía que sufrir por el Evangelio, lo que iba a tener que sufrir por seguir a Jesús, porque él iba a ser llamado, y él fue el que hizo, tuvo una revolución, ¿verdad? Cuando él se convirtió al Señor, porque él era perseguidor de la iglesia de Cristo. No era que él no quería, él no amaba a Dios, él amaba a Dios, pero era religioso. Entonces él perseguía a los cristianos porque él creía que esto era una falsedad y que ese no podía ser el Mesías. Entonces él fue perseguidor de la iglesia, y ahí Dios lo convierte, y él ahora entonces tiene que sufrir por el Evangelio. Gloria al Señor, qué ironía. Así como nos sucede a nosotros también, que nos desanimamos, ¿verdad? Y llegan problemas en nuestra vida, pero hay esperanza para cada uno de nosotros. Pablo le está refiriendo a algunos de estos padecimientos que él mismo estaba viviendo, y comienza la segunda carta de Corintios diciéndoles, estamos atribulados. Y esto por proclamar el Evangelio. Quiero que vayan conmigo un capítulo atrás, en el primer capítulo de segunda de Corintios, y vamos a leer lo que él empieza, cuando él empieza esta carta a los Corintios, diciéndoles de lo que ellos estaban pasando, las aflicciones de Pablo. Sabemos que él sufrió mucho, muchísimo. Y cuando yo estaba leyendo toda la carta de Pablo a los Corintios, primera y segunda, yo dije, wow, es digno de admirar. Y nosotros no hemos sufrido ni una gotita de lo que él sufrió por seguir a Jesucristo. Y nosotros tanto que nos quejamos. Pero en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí Pablo le estaba diciendo las aflicciones por las cuales él estaba pasando, pero sabemos y entendemos que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para el beneficio de nosotros, y así como nosotros sufrimos tribulaciones en nuestra vida que son temporarias, así nosotros podemos consolar a otros que van a estar pasando por el mismo momento. Tal vez no es el mismo problema, pero más o menos Dios lo permite para que tú puedas consolar a otros que están pasando por este tipo de prueba. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. En el versículo que estamos leyendo, segunda de Corintios, en el versículo número 8, cuando él dice que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos atribulados? No pensamos correctamente. No sentimos correctamente porque nosotros nos llevamos de las emociones. Yo no me siento de cierta manera y no voy a hacer esto. Nosotros no sentimos correctamente y no decidimos. Un error bien grande. Que nosotros cuando estamos atribulados nos encontramos que no sabemos qué hacer y decidimos incorrectamente. Y no oramos al Señor para ser dirigidos por Él. Y esto porque estamos atribulados y nuestros pensamientos entonces controlan nuestras emociones. Nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma de vez en cuando. Nosotros tenemos que meditar en las maravillas de Dios, así como nosotros podemos recordar el principio cuando Dios nos salvó y cómo Él nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Cómo Él ha trabajado, aunque hemos tenido pruebas. No es esta tu primera prueba. Yo sé que tú has pasado por varias y Dios de esa te sacó. Así también nosotros podemos decir que Dios me sacará de esta, aunque parezca una eternidad en tu vida. Pero Dios te va a ayudar a salir de esta tribulación también. Pero nosotros tenemos que pensar y meditar en esas maravillas que ya Él ha hecho. Y si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor. Tenemos que meditar porque así nosotros podemos afirmar nuestra fe y fortalecer nuestra fe en Él. Y creer que sí, Él lo va a hacer y nos va a sacar de este problema. El salmista, vemos que también el salmista se hablaba a sí mismo y nosotros vemos mucho al mismo David hablándose a sí mismo, ¿verdad? Y quiero que vayan conmigo al capítulo 42 de los Salmos, cuando él se encontraba también abatido. Salmos capítulo 42. Gloria a Jesús. Santo tú eres. Padre, te adoramos, Dios. Santo, santo tú eres, Jesús. Y dice así: como el siervo. Vamos a leerle del versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Él se hace una pregunta. Él se hace esa pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y él mismo se responde: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y seguro que tu amigo también te lo pregunta. Tú estás pasando por un problema, te dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es el Dios que tú le sirves que estás pasando por esto? No permita que el enemigo se aproveche de eso y dile: mi Dios, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que murió por mí, me puede dar la salvación, me puede dar mi sanación, me puede dar la restauración y me puede dar la libertad que necesito en este momento. Y así el salmista dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Él se contesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando te sientas abatido, cuando te sientas triste, dile al Señor: tú eres mi salvación, tú eres mi roca. Yo sé que también de esta tú me sacarás. Y mientras tanto yo te voy a alabar, yo te voy a adorar. Yo te voy a alabar por las cosas que ya tú has hecho y te voy a adorar porque solo tú eres digno de ser adorado, ¿verdad? En nuestras vidas. Dios es bueno y poderoso. Y el poder de Dios está en cada uno de nosotros. Si nosotros le alabamos y adoramos, ahí está Él. Y escucha nuestra canción, aunque nosotros estemos abatidos, pero cántale al Señor. Por eso el salmista también le dijo: alaba alma mía a Jehová,
y no olvide ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, a Jehová. ¿Por qué? Porque Él me salvó, porque Él me sacó del hoyo, porque Él me coronó de favores y de misericordia. Él me sanó de mis dolencias. Todas esas cosas que Dios te ha sanado, recuérdale a tu alma: ya Dios me sanó, ya Dios me sanó, ya Él se llevó mis enfermedades a la cruz del Calvario. Él lo puede volver a hacer. Si yo creo que el doctor me está dando un diagnóstico diferente, ya Dios me sanó. Tengo que creerlo. No es por lo que yo veo, es por lo que ya yo creo que ya el Señor hizo por mí. Ya Él me sanó. Yo tengo una señora, una pastora, que ella dijo que el doctor le dijo que ella tiene una enfermedad y ella dijo: no lo recibo. Yo no lo recibo. Yo no lo recibo. Ella dice que mi cuerpo está enfermo. El templo del Espíritu Santo, tú me estás diciendo a mí que está enfermo. Jamás. Ella no lo recibió. Y así nosotros tenemos que hablarle con firmeza al enemigo: no, mi cuerpo no está enfermo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mientras yo le sirva al Señor, nadie me puede robar lo que el Señor ya me dio. Él me dio la salvación, Él me dio la sanidad. Tenemos que creerle al Señor. Amén. El salmista nos enseña aquí que a través del abatimiento y turbación de nuestro espíritu necesitamos esperar en Dios. Y la mejor forma de hacerlo es alabarle. Alabarle mientras tú puedas. Alábale al Señor, adórale. Coge la palabra y sí, Señor, los salmos son alabanzas al Señor. Hazlo mientras tú esperas que el Señor obre en tu vida. Recordando las maravillas que Dios ya ha hecho en nosotros, agradeciéndole ya lo que Él hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y vendrá una paz a nuestro corazón y a nuestra alma en ese momento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Podríamos estar atribulados a pesar de nuestra fe, ya lo entendemos. Lo que no es aceptable es desconfiar. Desconfiar, porque nosotros ya hemos puesto nuestra confianza en Dios. El sentir angustia solamente puede ser señal de que nuestra fe es débil. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Es creyendo en el Señor, creyendo que lo que Él dice en esta palabra es para mí también, no tan solo para Anaís, o para el pastor, o para Luz, es para mí también. Aunque yo no lo he visto todavía, yo sé que Él va a obrar, porque es mi fe. Tal vez no ahora, pero luego, porque lo que comenzó en mí, Él lo perfeccionará. ¿Y qué es perfección? Sabemos que Jesús fue el único perfecto, pero nosotros seremos perfectos al culminar este caminar. Vamos en un proceso de santidad, regeneración. Cuando venimos al Señor somos regenerados. No somos lo mismo que éramos antes, porque dice que dice la palabra en 1 Corintios, 2 Corintios, dice que nosotros somos nuevas criaturas. Cuando venimos al Señor somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No importa lo que tú habías pasado en el pasado, lo que te había dicho tu doctor. Aún yo le digo al Señor, cuando me dicen, tal vez el azúcar tuya o la presión alta, porque tu mamá tiene la presión alta, yo dije, yo no lo recibo, porque yo soy una nueva criatura. Y ahí las condenaciones y enfermedades generacionales, yo también la cancelé en el nombre de Jesús. Mi mamá sufre de presión alta, yo no, en el nombre de Jesús. Mi abuela tiene diabetes, yo no, porque yo fui una criatura nueva y todas las cosas viejas pasaron y todas en mi vida son hechas nuevas. Yo lo declaré en el principio cuando el doctor dijo, tal vez tu presión. No, porque ya yo soy una nueva criatura y las condenaciones generacionales ya no llegaron a mí. Ahí terminaron, gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe para nosotros poder seguir este caminar. Y sabemos que solamente a través de esa fe fue que Pablo pudo vivir esas tribulaciones que él tuvo que enfrentar, ¿verdad? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Será porque pensamos que Dios no tiene el control? Dios tiene el control de nuestras vidas y si le hemos dado nuestras vidas y le hemos dado nuestro control, dice yo entrego mi voluntad a ti, entonces sabemos que Él está en control y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo.
y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor, nadie la puede arrebatar de sus manos. Según Juan capítulo 10, versículo 8 dice: yo les daré vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso dijo Jesús. Cuando nosotros venimos a Jesús, nadie podrá sacarlo, solamente nosotros si le fallamos. Si nosotros nos desviamos del camino y nos vamos al mundo de donde vinimos, entonces ya no le estamos dando lugar al Señor, sino que ya nosotros nos hemos apartado. Pero si permanecemos en Jesús, no importa la situación que tengamos que vivir, nadie podrá arrebatarnos de la mano del Señor. Amén. En el versículo 8, la parte B dice: en apuros, dice Pablo, en apuros, mas no desesperado. Y entendemos que en esta parte de aquí de 2 de Corintios vemos la parte positiva y la parte negativa, porque él dice: estamos atribulados. La negativa es: estamos atribulados, estamos angustiados, estamos perseguidos y estamos derribados. Pero la positiva es que él está poniendo su fe en ella, que no se encuentra angustiado, no se encuentra desesperado, no se encuentra desamparado, porque él sabe que el Señor siempre está, y no está destruido, porque sabemos que he puesto su fe en él. Amén. Y es normal que nosotros nos veamos en situaciones donde parece que no hay salida a nuestro problema, que pareciera que estuviéramos en un callejón sin salida, ¿verdad? Pero esto no debe atemorizarnos, ni hacernos perder la paz y la confianza en Dios, mucho menos nuestra fe. Cuando nos desesperamos, entonces tomamos decisiones equivocadas, y estas entonces traerán consecuencias que no queremos, ¿verdad? Son peores. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, en un momento se encontró en apuros, y esto lo vemos en capítulo 14 de Éxodo, cuando el Señor entonces le dice a Moisés, le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así te dice el Señor: no temáis. Cuando te sientas en apuro, no temáis. No te encuentres desesperado, sino que espere en la salvación del Señor. Aunque parezca difícil el camino, podemos vivir sin desesperarnos cuando entendemos que Dios está a nuestro lado y que Él pelea por nosotros. Aleluya. Vivir por fe es creer que cuando la situación parece insoportable para nosotros, Dios está en control y no nos dejará. ¿Quién lo cree? Dios está en todo momento. ¿Cómo le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces, si Él lo dijo a Josué, no es para Josué solamente, es para mí y para ti en este día. Él no te ha dejado y no te ha desamparado. Él está contigo en todo momento. Gloria a Dios. Aquí entonces Él dice: perseguidos, mas no desamparados. Estás perseguido. Tal vez te han perseguido. A mí, cuando yo vine a los caminos del Señor, cuánta gente me perseguían y me decían fanática, me decían que yo estaba loca, que eso era temporario, que eso no iba a durar, que yo me convertí en una fanática. De todos los nombres que ustedes puedan imaginar que le decía a su familia, tal vez ustedes también lo han vivido, pero eso también yo lo viví. Pero vamos a ser perseguidos, pero Jesús nos dijo: bienaventurados, si por mi causa ustedes son vituperados. Bienaventurados, dichosos seremos, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Gloria a Jesús. La persecución que vemos en este tiempo, ¿verdad? A los cristianos, más que nunca. Yo sé que no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra, pero el tiempo se está empeorando porque el tiempo del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. ¿Y qué está pasando? Ya a los cristianos lo están decapitando, le están matando, hasta las iglesias se están yendo a matar por la persecución que hay hacia los cristianos. Pero nosotros no debemos desmayar, porque si morimos confiando. Amén. En este caminar, aunque no es fácil, pero Dios estará con nosotros.
Esto no nos puede hacer dejar desanimar y hacernos pensar que Dios nos ha abandonado, porque jamás. En este tiempo es cuando Dios está más cerca de ti. Cuando tú eres perseguido por su causa, Él está contigo. Él está peleando por ti. Algunas veces tú no tienes que decir nada. Por eso te digo, hermano, si tú estás pasando por algo y tú crees tener que defenderte, no te defienda. El Señor te defenderá. Calla y dale gracias a Dios porque Él pelea por ti. Gloria a Jesús. Pero nosotros, lo que hacemos la voluntad de Dios, por lo que nosotros decimos, porque nosotros queremos ganar almas para el Señor, porque nosotros fuimos salvados para nosotros. Dice predicar el evangelio en toda nación, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio. Nosotros tenemos que ganar almas para el Señor, porque ellas se están perdiendo afuera. Mientras que nosotros nos estamos gozando de todas las bendiciones de Dios aquí, pero los que están ahí afuera, y Dios no va a sacar cuenta, no va a pedir cuentas a nosotros de quien Él nos puso alrededor nuestro. Y si nosotros le hablamos y le hablamos de la salvación y le hablamos del evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, entonces nosotros vamos a dejar que ellos se pierdan. Nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio y nosotros hacer lo que Dios nos manda y poder decir lo que Dios nos manda decir. Entonces que viene la persecución, pero nosotros debemos permanecer firmes porque Dios peleará por nosotros. Amén. Y Dios le dio una hermosa promesa a Josué cuando estaba a punto de comenzar a cumplir con la misión más importante de su vida, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y en esta parte es el versículo 5 de primera de Josué, que le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. A nosotros no nos dejará tampoco. Mientras nosotros, Él estaba ya preparándose para ir a llevar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, a la tierra prometida, y le dijo: yo no te dejaré en ningún momento, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero nosotros debemos decir como Moisés, que dijo: si tú no vas conmigo, yo no iré. Donde quiera que tú vayas, si Jesús no va contigo, no vayas, porque no vas a tener la protección de Dios en ese lugar. Siempre cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y dejarte guiar por el Señor, Dios irá contigo. Podemos sufrir persecuciones, pero quiero animarte en esta tarde. Necesitamos seguir creyendo en que Dios no nos dejará. Él prometió que estará con nosotros y lo va a cumplir. Amén. Gloria a Jesús. En el versículo 9, en la segunda parte dice: derribados, pero no destruidos. Derribado. En el caminar con Cristo no estamos exentos a fallar tampoco, ¿verdad? Nosotros podemos caer, cometer errores y aún desanimarnos. Pero todas nosotros hemos experimentado desánimo de una manera u otra. Pero este sentimiento de desánimo, le voy a decir, iglesia, es un sentimiento que desarma al más valiente. ¿Qué es ánimo? Estar en la cima, y el desanimarte es bajarte. Pero ¿qué pasa? Que este sentimiento desarma al más valiente, opaca al más optimista, y es el sedante que adormece al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para no avanzar. No podemos dejar que el desánimo haga una casa, haga un lugar en nuestro corazón. Él puede entrar, pero aseguremos que lo dejemos salir rápido, porque el desánimo no te va a dejar avanzar en el camino del Señor. No permitamos que Él permanezca en nuestras vidas. Hay una promesa que nos debe llenar de esperanza cuando nos encontramos en el desánimo, y es el trono de la gracia. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese oportuno socorro puede ser tu desánimo, tu enfermedad, tu prueba, tu lucha con tu matrimonio, con tus hijos, con un vecino, en tu trabajo, en las finanzas. Nosotros tendremos momentos difíciles, pero acerquémonos confiadamente a Dios. Como dijo Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor. Él tiene una respuesta para ti. Y si en este momento Él te hace esperar, pero te da la calma y te da la paz mientras tú esperas. Gloria a Jesús. Hay esperanza para nosotros en la presencia de Dios. Podemos acercarnos a Dios creyendo que aunque le hemos fallado,
o hemos desconfiado de Él en algún momento, porque algunas veces nosotros creemos que, estamos bien fuertes y bien firmes en la fe, como dijo el pastor ahorita, que hay alguno enfermo, hay alguno atribulado. Ore. Si hay alguno con alegría, dele gracias a Dios y cante alabanza a Dios, porque van a venir momentos diferentes en nuestras vidas que vamos a estar con todo el ánimo del mundo y hay otros días que vamos a estar aquí abajo. Pero en todo y eso, Dios tiene nuevas misericordias para nosotros, ¿verdad? Y dice Lamentaciones 3:22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, mas nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Cada mañana esas misericordias se renuevan en nuestras vidas y tenemos que buscarla, creer que Él la va a hacer, que Él lo va a hacer y que nosotros tenemos esa confianza en Él. Amén. Dios permanece fiel. La única manera de superar el desánimo es manteniendo el enfoque correcto para no desfallecer. Y Dios en su palabra nos da, o aquí Pablo nos da 4 razones, ¿verdad? Dice, porque la aflicción es pasajera. Porque la aflicción es leve, bien liviana. La aflicción produce peso de gloria en nosotros. La aflicción es la antesala a la gloria venidera, como dice el capítulo 8, 18 de Romanos. Dios nos está invitando en esta tarde a entender que el poder de Dios y la vida de su Hijo son manifiestas en nuestras debilidades. Y entendemos y vemos lo que Pablo pasó. Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, un poquito más adelante. Y vemos el contexto de este versículo, y es que cuando Pablo se le dio un aguijón en la carne. Y muchos maestros, muchos teólogos dicen que el aguijón de Pablo pudo ser una enfermedad física, pero como dice en el versículo 4, dice que fue arrebatado al paraíso. No, vamos a ver el versículo. En el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahí dice que pudo haber sido una enfermedad en la carne, o pudo haber sido, dice que un mensajero de Satanás, pudo haber sido una persecución de espíritus, ¿verdad? Que abofeteara y que lo abofeteara. Pero dice, respeto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Pero Él le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En necesidades, sabemos que Pablo pasó muchas necesidades, pero él dijo, he aprendido a contentarme en toda situación que he tenido que vivir. He tenido pobreza, he tenido abundancia, pero todo, el favorito de nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros queremos siempre sacarlo de contexto, pero no sabemos que ya Él sufrió y que Él hizo tanta cosa, pero Él dijo, como quiera, en todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Santo y poderoso tú eres, Dios. En tu tribulación, bástate de la gracia de Dios. Y tenemos que entonces reconocer que Dios nos sostiene en nuestras aflicciones y no dejará que seamos destruidos. Pablo estaba exteriormente, dice él, derribado, pero espiritualmente él no estaba destruido, sino que de día en día él se crecía más espiritualmente, ¿verdad?
como vimos en el capítulo 4 de 2 de Corintios. Debemos entonces creer que nuestras aflicciones no dirán la última palabra, porque sabemos que Dios es que tiene la última palabra y tiene el cuidado de nosotros. Tenemos que creer que nuestras aflicciones son pasajeras, aunque parezca una eternidad en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos experimentado situaciones y problemas en nuestras vidas que creemos que no hay salida a ellas, pero luego pasan? Es temporario, son pasajeras. Tenemos que también mirar las aflicciones como la oportunidad para experimentar un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque Dios se gloría en tu debilidad. El poder de Dios se gloría en tu debilidad, en mi debilidad. En mi aflicción Dios se va a glorificar, porque siempre le pedimos, Señor, glorifícate en mi vida. Y cuando tú le pides eso al Señor, sabes que va a pasar por situaciones. Muchos de nosotros decimos, ay, dame paciencia, Señor. Esa es una, dame paciencia, pero sabemos que la paciencia produce. Dice que la tribulación es producto de la paciencia. Si nosotros le pedimos paciencia, nosotros vamos a ver tribulaciones en nuestra vida, porque entonces tenemos que poner en práctica lo que Él nos está dando, que es la paciencia. Ten cuidado con lo que le pide, pero si quieres paciencia, pídesela, porque Él te va a pasar por esa. Amén. En medio del desánimo, el desaliento, la depresión, el dolor y la enfermedad, si nos refugiamos en el Señor y en su palabra, podemos encontrar la fortaleza espiritual, porque tal vez en lo físico nos encontremos desanimados, debilitados, pero espiritualmente entonces sería fortalecida nuestra fe. Y poniendo nuestra mirada en Jesús, que es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. ¿Y cómo entonces podemos encontrar esperanza en el Evangelio cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Y ahí es que yo dije que no hay casualidad para el Señor, porque cuando mi esposo leyó Romanos 8, ya yo estaba ahí. Vayan conmigo a Romanos 8. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos entonces encontrar esperanza en el Evangelio? Y Pablo responde a esto de esta manera. En el capítulo 8, versículos 28 en adelante. Gloria a Jesús. Y voy a ir concluyendo. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son los que han amado al el que engendró a Jesús y amado a Jesús, según 1 de Juan capítulo 5, donde estábamos ahorita en el versículo 1. El Señor ama a aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Y a los que con propósito fueron llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y quiénes fue los que antes conoció? A los que Él amó antes de la fundación del mundo. Él te conoció y te hizo, Él hizo a su Hijo primogénito, ¿verdad? Para que fuera entre muchos hermanos, para que nosotros también fuéramos hermanos de Cristo. Y dice en el 30, a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora surge una pregunta, dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El fundamento de nuestra fe y esperanza en medio del sufrimiento y la soledad y el desánimo y la desesperación es que Dios está con nosotros. Nadie puede estar en contra de los hijos de Dios.
Amén. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque decimos o sabemos que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Todo lo que es de Jesús es de nosotros. Aleluya. El 33, entonces él viene con preguntas, pero también con respuestas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién puede estar en contra de los escogidos de Dios? ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí. Gloria al Señor. Eso debiera darte aliento, hermano. Jesús intercede por ti en la cruz, ¿verdad? Él cogió la cruz del Calvario. Él fue a la cruz para darte vida a ti y darme vida a mí. Y Él está entonces centrado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si nosotros clamamos a Él, Él está ahí y escucha y le dice, Señor, yo morí. Acuérdate, Padre, que yo morí por ellos. Ahora yo intercedo por ellos. Gloria al Señor. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? Ahora piensa en tu situación. ¿Tu situación te va a separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que tú estés pasando podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque Jesús dio su vida por ti y nada podrá separarlo de ese amor del Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y sabemos que nuestras luchas, dice Romano Pablo, ¿verdad? Que en Efesios 6, que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. ¿Y qué dice aquí? Que ninguna de esas cosas nos podrán separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa con qué es lo que tú estés peleando, nada te podrá separar del amor de Dios. Gloria al Señor. Santo tú eres. Santo, santo, santo tú eres Jesús. Ahora yo quiero compartir con ustedes una carta o un pensamiento de un pastor que me interesó mucho porque lo que él decía, ¿verdad? Y nosotros no queremos escuchar esto mientras estamos pasando por la situación, pero tiene mucha razón y le voy a compartir lo que él decía. Dice, si queremos crecer en sabiduría, humildad y perseverancia, hemos de entender que tenemos mucho que aprender de nuestro momento de sufrimiento, cosas que de otra manera no aprenderíamos. Qué ironía, ¿verdad? Nosotros en el problema, en la enfermedad, en las situaciones que tenemos que vivir contraria a lo que nosotros queremos o pidamos, cuando nosotros le pedimos a Dios, vemos lo contrario, pero Dios usa ese sufrimiento y esa situación para que Él se glorifique en tu vida. Jesús es el ejemplo del tipo de actitud que debemos tener en un tiempo de dificultad y lo vemos ilustrado en el pasaje de Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Y dice así, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y que fue declarado por Dios sumo sacerdote. Wow, qué gran sacrificio, ¿verdad? Siendo Jesús Dios, tuvo que sufrir, ¿verdad? Por nosotros. ¿Y qué aprendió él de la obediencia? Porque nosotros entendemos que Jesús era obediente todo el tiempo y él obedeció a Dios. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, clamó a Dios en voz alta y con lágrimas. Esta es una imagen de debilidad humana y absoluta, dependiente de Dios, y lo oyó. Sin embargo, Dios no escatimó a Jesús, su Hijo, de experimentar el sufrimiento de la cruz. En lugar, Dios le enseñó obediencia por medio de aquel doloroso sufrimiento que hizo por ti y por mí. Hermanos, Jesús no tenía que obedecer, ¿verdad? No tenía que aprender a obedecer porque él siempre obedeció a su Padre. Pero Jesús tuvo que aprender a través de una experiencia real lo que la obediencia implica para poder entonces convertirse en nuestro sumo sacerdote, compasivo y misericordioso. Y sabemos que dice que Jesucristo fue probado en todo, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él fue nuestro sumo sacerdote. Saber que Él y entender que Él plenamente, Él conoce nuestras luchas y nos da la confianza de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro. Solamente Él es capaz de ayudarnos a caminar por medio del valle de sombra de muerte, porque Él está con nosotros. Él lo vivió y Él sabe cómo es, ¿verdad? Entonces el pastor resume y dice: mientras animamos a otros, está bien dejarles hacer preguntas difíciles sobre su sufrimiento, dejar que expresen su angustia, su dolor, sus cargas, etc. Al fin, está bien permitirles luchar con esto para que al final conozcan a Dios de maneras que nunca se imaginaron. Y conocemos a la historia de Job y cómo Dios le permitió, ¿verdad? Porque dice que Dios lo permitió ser tentado por el enemigo cuando él fue al cielo y le dijo: ¿has considerado a Job? Y él le dijo: sí, tócalo, quítale todo lo que tiene, pero no toques su alma. Job entonces dijo: de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Job fue un vivo ejemplo de lo que él tuvo que perder, ¿verdad?, para conocer verdaderamente a Dios, y cómo Dios se glorificó en su vida. Y si conocemos la historia, Él le multiplicó todo lo que había perdido. El sufrimiento y el dolor, la tristeza nos ayuda a experimentar a Dios como jamás lo hubiésemos conocido. Atravesar sufrimientos, dolores, no es algo fácil o algo que escogeríamos hacer, pero nos da la oportunidad de conocer y experimentar más cerca el amor y la misericordia y la gracia de Dios, que es lo que fue verdaderamente, lo que satisface verdaderamente el alma. Y ojalá algún día podamos decir que no lo hubiésemos querido de ninguna otra manera. Es difícil, pero en ese momento es que Dios se ha glorificado y has conocido verdaderamente a Dios, ¿verdad? Entonces yo te invito en esta hora a recibir esta palabra de ánimo, que la única esperanza para el sufrimiento y el dolor se llama Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación. Gloria al Señor. Debemos afirmar nuestra mente en la verdad de su palabra y entender que tú y yo somos vasos de barro, así como somos de imperfectos, con grietas, con debilidades, problemas. Y creemos que le fallamos siempre a Dios, pero Él ha depositado su evangelio, su espíritu en tu vaso de barro, en el cual Dios derramó en cada uno de nosotros, y Él derramó cosas grandes que aún los ángeles no podían comprender. Y me gozaba en el cántico de hoy que decía: el misterio de la redención, porque dice que los ángeles quisieran saber, pero no saben. ¿Por qué, hermanos? Porque los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Ellos no conocen, ¿verdad? Ellos nunca pecaron.
Ellos no conocen la gracia de Dios en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria, gloria al Señor. Y el amor incondicional. ¿Por qué el amor incondicional? Porque sabemos que cuando le fallamos a Dios, Él está ahí. Le fallamos y Él todavía nos ama, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Y si nosotros le fallamos y pecamos, Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Pero tenemos que confesarlo y venir a Él y arrepentirnos de corazón. Y entonces cuando nos arrepentimos, entonces damos frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, vivir una vida agradable a Dios para que Él entonces venga y haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Pero aún así, cuando tú le fallas, Dios está ahí. Y Él te dice, ven hijo mío, ábreme la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Vamos a conversar, vamos a ver dónde fue que fallaste. Vamos a restaurar esta relación. Amén, vuelve al primer amor. Vuelve a ese primer amor. Arrepiéntete de las cosas que hiciste y vuelve a mí. Él está ahí para nosotros. No sé lo que estés pasando, hermano, en este día, en este momento en tu vida. Pero Dios está aquí y Él quiere darte nuevas fuerzas para que siga este caminar que sabemos que algunas veces se hace difícil, pero también hay gloria y hay regalos para nosotros, ¿verdad? Porque hay momentos de prueba, hay momentos de gozo y hay momentos que nosotros podemos disfrutar de las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Pero si estás pasando por un momento difícil, Dios está a tu lado, no lo olvides. Si estás enfermo, Dios tiene la sanidad para tu corazón, para tu vida. Primeramente, Dios quiere sanar tu corazón. Y que tú, si te has apartado, si has desconfiado porque estás enfermo, porque tú crees que Dios se ha olvidado de ti porque sigues enfermo, tal vez Dios quiere bregar en tu corazón primero. Porque lo que más Dios le interesa es tu corazón. Y algunas veces nuestras enfermedades físicas tienen que ver con nuestras enfermedades del corazón. Oh Santo, gracias Dios. Gracias Jesús. Si tu corazón está enfermo, si tú tienes heridas del pasado todavía que te traen a la memoria y no puedes confiar plenamente en Dios, este es el momento para entregársela al Señor. Él tiene cuidado de ti. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Él quiere darte vida y vida eterna y vida en abundancia, como dice su palabra. Él no se ha olvidado de ti, pero tal vez tú te has olvidado de Él. Tal vez has caído en el camino, pero Dios te dice, estoy aquí. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, yo quiero dialogar contigo. Yo quiero saber qué es lo que te pasa y cómo podemos arreglar esta situación que estás pasando. Cuando tú le entregues tu corazón por completo al Señor, cuando ya tú dejes ir atrás todo lo que estás viviendo del pasado todavía, entonces el Señor obrará. Dale la oportunidad al Señor en este día. Dale la oportunidad al Señor que quite todas esas grietas que Él ha depositado o que tú has depositado en tu corazón. Él la quiere quitar. Todas esas manchas que te hacen daño, Dios quiere sanarlas. Gracias, Señor. Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y Él sabe quiénes confían en Él. Pero si tú estás atravesando un momento difícil, Él lo conoce también. Vivamos por fe, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayemos, iglesia. Que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y si tú crees que el Señor puede sanarte, porque crees lo que no ves, pasa al frente. Si tú no conoces al Señor, este es el momento para tener un encuentro con Él, para que Él también deposite en tu vaso de barro el Espíritu Santo de Dios. Y no le tengas miedo a las pruebas, no le tengas miedo a las tribulaciones que van a llegar a tu vida, porque es mejor estar con Él en la prueba que sin Él. Y morir y irte de este mundo a donde Dios no va a estar contigo, sino que vas a ser atormentado por la eternidad. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, por esta tu iglesia, Padre amado. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tenemos que enfrentar dificultades en nuestras vidas, Señor, porque hemos decidido seguirte a ti, Señor. Como dijo Yadira la semana pasada o la antepasada, siguiendo a Jesús, no importando lo que tengamos que pasar, coge tu cruz y sigue al Señor. Yo he decidido seguir a Cristo. No importando las situaciones que tenemos que enfrentar, Dios va con nosotros. Él estará con nosotros en todo momento. Él te dará la fuerza y te dará la sabiduría para enfrentar esa situación en tu vida. Gracias yo te doy, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. Y te pido, Dios, que tú fortalezcas a tu iglesia, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres firmes, creyendo en ti, Señor, esperando en ti, Señor, para esas coronas que tú tienes preparadas, Señor, porque dice tu palabra, que tú eres galardonador de aquellos que te buscan, Señor. Y tú, Señor, nos darás la vida eterna contigo en el cielo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este momento, por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de predicar tu palabra, Dios. Pidiéndote, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, en el día a día, Señor. Que podamos permanecer firmes, Señor, con nueva fuerza, Señor amado. Y que nosotros podamos consolar a aquellos también, Señor, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Pero, Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des, Señor, la sabiduría o el querer como el hacer, de buscar tu palabra, Señor, de encontrarnos más, Señor, contigo cada día, para, Señor, fortalecer nuestra fe y creer, Señor, que lo que tú dices nosotros pues vamos a vivir, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la damos a ti, porque solo tuya es, Señor. En el dulce nombre de Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo, iglesia.